Yo también pensaba que el café era solo preparar bebidas, güey. Pero el café me sigue enseñando cosas que no tenían nada que ver con el café para hacer de lo que quiero algo realidad. Y no solo eso, sino de cómo llevarlo y de lo que necesitaba para lograrlo. Una de las cosas que he aprendido, güey, todo este año fue que hay una gran cantidad de cosas que uno necesita aprender para poder no solo intentar, sino que lograrlo de verdad, ¿sabes? Creo que cuando tomas la decisión de arriesgarte y darte como ese reto de empezar algo, güey, se puede quedar en el intentar porque gran parte de las veces no es que quiero decir que no te va a funcionar, pero mientras más vas aprendiendo y más vas avanzando, te das cuenta que el fracaso es parte del proceso. Y es por eso que hoy te quiero hablar de unos topics que vi y creo yo que son importantes y te pueden ayudar, de las cuales pues tuve todo este año, donde pues bueno, vamos a estar hablando sobre Espresso este 2026, que he aprendido también este año, parte del emprendimiento también, y también hacia dónde apunta, ¿no? El business del café este año y también cómo voy a dirigir el mío. Si me voy a mantener igual o pues bueno, voy a seguir igual o cambiando, ¿no? Lo primero que me quedó claro, pero también me gustaría este aclarar y como priorizar es que el café, o sea, hacer buen café, güey, no te garantiza tener un negocio rentable. Eso es lo primero que sí me gustaría como atender. Cuando yo recién empecé, una de las cosas que creía era pues aprender lo más que se pudiera sobre el tema definitivamente pues para brindar una experiencia buena, ¿no? O a lo mejor ser no de los pocos, pero que al menos de las personas que vinieran o consumieran tuvieran la mejor experiencia posible. Con la noción pues obviamente personal de que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y pues me empecé a dar cuenta que no tiene nada de malo esto, pero una vez que ya sabes hacer café, tienes que entender que es un tema muy diferente ahora la gente que va a venir a comprar tu café, ¿sabes? Creo que cuando aprendes a hacer café de la mejor manera o de la manera que tú crees que podría ser la mejor para el cliente, va a ser, creo yo, algo tedioso porque la gente que consume café de especialidad es un nicho muy pequeño todavía. O sea, que consume conscientemente, vaya. Y todavía la gente que consume el café de buena calidad de maneras diferentes es todavía aún más chico el nicho. Lo cual lo hace, pues bueno, un business muy, muy limitante y que está muy bebé todavía, güey. Es por eso que una de las cosas que al menos yo me encontré cuando recién empecé es que pues es un reto primero que nada porque cuando vienes como a exponer el micronicho que en tu cabeza parece ser un nicho grande pero porque tú lo estás consumiendo vaya y tu alrededor pues se basa en base a eso y no te podré mentir, o sea, si tú estás a lo mejor en el mismo tema que yo, en el mismo micronicho que yo, lo ves pues a lo mejor como un nicho popular, ¿no? Porque es de lo que te rodeas. Pero cuando sales afuera y ves que la gente no tiene ni una mínima idea de lo que estás haciendo y consumiendo, y no solo eso, sino que la gran parte de las veces no hay un interés realmente como lo es el micronicho de la forma pasional de crear, intentar y probar diferentes cosas, te empiezas a dar cuenta y cuestionar, ¿no? Sobre ¿valdrá la pena seguirle apuntando esto? Porque pues obviamente cuando te refieres a un negocio rentable, pues quieres que se te esté moviendo definitivamente, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las mayores enseñanzas que me dejó este año, que
seguimos siendo un micronicho, los home baristas y apasionados, y que tenemos que abrirnos un poquito más a cómo ir atrayendo a la gente de poco a poquito, ¿sabes? Creo que cuando te mentalizas en simplemente dramatizarlo en de que, no, es que va a tomar tiempo y todo ese pedo, o sea, sí, güey, va a ser difícil, pero creo que hay formas de ir acostumbrando, pero también que la gente lo vaya como abrazando, ¿sabes? Sin forzarlo, porque creo que caí a veces, no digo que siempre, pero a veces caía como en el sentido, creo yo, de forzarlo, donde ya hay una forma de tomar café, ¿sabes? Que no quiere decir que sea buena, mala o la mejor, pero sí que es como en esa tendencia o en esa necesidad de aclarar o tratar de exponer, ¿no? Ciertas cosas que uno cree que podrían ser para beneficio de la otra persona, cuando en realidad me di cuenta que eso solo aplica cuando realmente la gente lo está buscando, ¿sabes? Y creo que actualmente, en al menos de ahorita mi emprendimiento que se basa pues a base de bebidas y que ahorita ya tostamos y tenemos nuestra marca personal, me he dado cuenta que el mercado principal, o sea, el que domina ahorita, está muy alejado de lo que viene siendo este nicho pequeño, ¿no? Y todo está más alejado del micro nicho. Que, a ver, no digo que sea malo, pero definitivamente es algo que sí va a tomar todavía, creo yo, un tiempo en que la gente lo esté como, no sé, desarrollando el interés, ¿sabes? Porque creo que el interés surge por sí solo cuando se empieza a exponer de una manera a lo mejor más masiva. Es por eso que cuando uno tiene como esta aclaración, o al menos yo la tuve, fue una razón de que, ok, entiendo, y es por esa razón que voy a seguir exponiéndolo, güey, ¿sabes? A lo mejor de una manera un poco más friendly, donde podamos estar, no sé, dando como, ¿cómo lo puedo llamar, güey? Como, tal vez como si fuera curiosidad, ¿sabes? Y creo que de esta, ahí es donde surge pues este trabajo, ¿no? Donde pues uno busca sus formas de cómo atraer pues a las personas y de qué manera los podemos atraer. Y dependiendo, digo, porque no es seguro que la atracción vaya a causar curiosidad, ¿no? Pero al atraer ya brindas una posibilidad más de que alguien tenga la curiosidad de saber más. Y creo que ahí es donde surgen naturalmente las cosas, güey. Creo que cuando empezamos a exponerlas, simplemente las posibilidades van a ir creciendo poco a poco, como lo creo que el café especialidad se ha estado moviendo ahorita. O sea, anteriormente la neta nadie estaba interesada, ni un nulo conocimiento como yo lo tuve durante hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo conozco gente que ahorita se están beneficiando de la exposición del café de especialidad y que todo está en su grano y todos estos temas, cuando en realidad pasaban muy desapercibido, güey, ¿sabes? Para la gente, vaya, que más consume, vaya. O sea, es mi punto. No digo que decir que sean invisibles, pero en el posicionamiento sobre lo que se mueve más, sí pasaban muy desapercibido. Y al menos no porque no fuera interesante, sino porque la gente no lo consideraba lo suficientemente importante en ese momento, ¿sabes? Y todavía pasa. O sea, no digo que ahorita ya estemos ahí, pero ahorita se está creando, creo yo, una conciencia un poquito mayor y surge esa curiosidad y creo que es como les digo, que algo que va a ir creciendo durante el tiempo, donde cada vez entre poquitos y más poquitos y más poquitos vamos a hacer más y poco a poco se va a ir alzando creo que esta voz de curiosidad y la gente pues va a estar todavía más familiarizada con este tipo de granitos chidos y ser más conscientes sobre los procesos y pues todo este interés que a lo mejor te pueden dar esas experiencias diferentes en taza, ¿no? Que son una de las cosas que creo que tanto como ustedes apasionados o roasters como yo, pues buscamos, ¿no? Gente que tenga ese interés de poder estar probando nuevas cosas y estar experimentando a lo mejor, pues experiencias sensoriales de esa manera. Como les digo, creo que sí va a tomar todavía su suficiente tiempo, creo que va a tomar más tiempo, pero creo que vamos por el buen camino. Creo que ahorita se están juntando lo que viene siendo redes y esta exposición
Y genuinamente creo que es cuestión de tiempo, güey, la verdad. Pero sí, o sea, la neta, eso fue una de las cosas que aprendí, que a pesar de que no es la demanda principal ni el mercado principal ahorita, hay mercado igual para todos. No digo que no vayas a vender nada si te quieres meter a este micro nicho, pero sí va a ser algo pero sí te hago saber, perdón, que a lo mejor no es lo que esperas o en el sentido de para atrás, o sea, es un business lento, güey, todavía, o sea, mi punto al decirte todo esto es que todavía la gente no está acostumbrada del todo, o sea, todavía estamos en ese proceso de que la gente está aprendiendo, ¿sabes? Está conociendo este producto y obviamente aquí entra el valor percibido, güey, o sea, si la gente todavía no logra ver o no es para ellos lo suficiente relevante comprar un Nescafé a una especialidad, aunque cuesten lo mismo, porque creo que genuinamente más allá del precio, cuando llegas a la clientela adecuada, es el valor percibido sobre las personas. Es por eso que cuando hay un valor percibido, el precio realmente no juega mucho en la ecuación, vaya, porque mientras haya un valor percibido, las personas lo van a comprar. Ahora, va a depender, sí, con qué tanta demanda y qué tanta necesidad vaya a estar, ¿no? Pero a esto se basa el valor percibido. O sea, mientras haya un valor percibido, la gente va a decir sí a las opciones, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esto va a tomar tiempo, más que nada, y que en teoría creo que vamos por el buen camino. Y cada vez veo un poquito más de eh, influencers o gente que tiene cierto peso en la industria social, por así decirlo, de ambos nichos, adaptando y a veces saliendo como con máquinas de espresso y, ¿sabes? O sea, que como les digo, o sea, para nosotros a lo mejor puede ser como, ay, ¿cómo no van a conocer la Marzocco, no? O sea, güey, sí, o sea, eso es un indicador de que estamos muy metidos en el nicho, güey, a tal punto que no podemos percibir cómo el mundo realmente en su mayoría percibe pues la Marzocco. Hay un dicho que me gustaba mucho sobre, decía que el güey que para tu mamá es famoso solo para tu mamá, ¿sabes? Porque muy posiblemente tenga un algoritmo muy diferente al tuyo, tenga gustos muy diferentes a los tuyos y vea y consuma cosas muy diferentes a las tuyas. Entonces, de aquí surge ese dicho de que, pues, o sea, el que es famoso para ti va a ser famoso para ti nada más, güey. Y obviamente digo, es un ejemplo, ¿no? De decir lo que no exactamente va a ser famoso solo para ti, pero me refiero a que en su mayoría, o sea, gran parte de la gente que tú conoces, que no está familiarizada, no está en el nicho, no lo va a pues, ubicar, güey, no va a conocer. Creo que todos estos movimientos y estas escenas como Emma Chamberlain, que es una creadora de contenido también ya de las OG, que se metió a la industria del café también. A lo mejor sí, obviamente del lado un poquito más rentable, ¿no? Estar vendiendo bebidas preparadas, pero aún así vende café chido, ¿no? Bueno, es lo que yo he escuchado. Pero sí, o sea, siento que estas cosas son como cosas que suman puntos, más que quitar. Y creo que sí, va a tomar un tiempo, pero vamos a llegar a ese punto donde pues ambos nos vamos a beneficiar y vamos a tener la exposición adecuada, más allá de la que ya se tiene ahorita, ¿no? Pero creo que todavía estamos muy bebés y el nicho va a seguir creciendo, la verdad. Ok, como el tema 2 me gustaría hablar del topic, o más allá de un topic, una frase para abrir el tema. Y es que yo creo genuinamente que la consistencia vence al talento. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, hay gente que suele tener a veces un poquito más de habilidad sobre otras personas, pero yo genuinamente creo que la habilidad es algo que se adquiere y no se nace con. Creo que todos somos capaces de adquirir habilidades, unos más fácil que otros, sí, definitivamente yo concuerdo con eso, pero todos al final somos capaces, creo, genuinamente lo creo. Eh, y yo te lo puedo confirmar desde mi experiencia, o sea, la vida me ha puesto en situaciones donde me ha beneficiado y otras donde me han perjudicado con la intención de pues adquirir experiencia y sobre la experiencia ir creando pues estas habilidades mientras más consistente las esté practicando definitivamente. Entonces creo que
el hecho de que, no sé, yo esté grabando ahorita, por ejemplo, un video a la semana, el hecho de que trate de grabar todos los días para subir contenido en Instagram y TikTok, el hecho de que yo haya analizado que estoy en un micro nicho, o sea, todas estas cosas creo que han sido una habilidad que se ha estado desarrollando gracias a la consistencia y gracias a la actitud que he tomado ante los problemas, creo yo genuinamente. Porque si yo hubiera puesto como o quejándome como anteriormente en el tema pasado te lo hubiera dicho de, es que si es un micronicho el business todavía va lento o me doy cuenta que es un micronicho, o sea, no estamos ahí todavía, pero quiero seguir impulsando, o sea, si hubiera puesto, me hubiera puesto una actitud realista, sí, pero pesimista hasta el punto de quererme cambiar solo para un beneficio, un resultado rápido, creo que me hubiera simplemente perdido una oportunidad de haber pues experimentado ese fracaso a lo mejor, ¿no? O esa conciencia de lo que estaba pasando. Y ahí siempre es cuando algo te causa conciencia y regularmente es cuando no te funcionan las cosas o no te salen como uno espera. Siempre hay de dos. Una es ser consciente ahora sobre la situación y por esa razón seguir consistente y hacerlo hasta que funcione y hacer los cambios necesarios para que esa idea o esa visión que tienes, ese logro que quieres lograr, o sea, se esté concluyendo, o sea, lo logres. O lo otro es cambiarte de camino, o sea, no seguir intentando, intentarlo en otro nicho, en otra oportunidad y lo dejas pasar, ¿no? O sea, te rindes, por así decirlo, o sea, lo dejas, ya no te mantienes trabajando sobre eso. Y creo que esto pasa mucho, güey, cuando a uno no le funcionan las cosas, cuando el negocio deja de vender lo que vendía, cuando los problemas empiezan a surgir de una manera más consistente, eh, cuando uno intenta y simplemente no le salen. Creo que en este tipo de situaciones es cuando uno como emprendedor tiende a más tirar la toalla. Creo que genuinamente a todos emprendiendo llegamos a este punto donde llegamos a un punto donde vemos que pues hay problemas, ¿no? Hay temas que no se pueden dejar pasar porque nos están afectando de una u otra manera, ¿no? Pero aquí creo que también es donde uno puede decidir eh, entender la situación o a lo mejor no entenderla del todo, pero ser consciente de que si algo no está funcionando es por algo, analizarlo y sobre eso cambiar lo que se tenga que cambiar. Por eso creo que yo es muy importante qué es lo que quieres lograr con lo que estás haciendo, güey. Creo que es una de las primeras cosas, como yo lo decía en un video anterior, entender qué es lo que quieres conseguir con lo que estás haciendo, güey. Porque si, no sé, vamos a poner un ejemplo bien ridículo, pero si lo que tú quieres es hacer feria, güey, bueno, pues hay miles de formas de ganar feria, ¿no? Pero vamos a decir nomás por esta vez que quisiste irte por el nicho del café. Bueno, pues en base a mi experiencia y sobre lo que yo he visto, yo te recomendaría y que si tú estás en el business ya te has dado cuenta que el business del café, para tú conseguir, o sea, hacer dinero del café, se puede hacer con el grano, se puede hacer con las bebidas, cafeterías o como pues prestando servicios. Sí, definitivamente. Pero ahora, si tu tira es hacer feria o a lo mejor feria rápido, yo te diría que solo una de estas te va a servir para hacer feria rápido, güey. Porque esa es la verdad. O sea, y es que la verdad, con la venta de grano, güey, sí se hace feria, pero no la feria que a lo mejor uno está buscando. Y más si tu intención es hacer a corto plazo. Cuando tienes un producto, güey, tienes que tener una demanda consistente, güey. Por eso sobre esto se tiene que desarmar, ¿sabes? O sea, cuál es tu clientela a la que le vas a apuntar. También
cómo quieres ser reconocido y pues lo que vas a tener que estar haciendo para que esto se mantenga y siga eventualmente creciendo, güey. Porque es un business difícil, no te voy a decir que no. Hay que entender que sí, el café es una de las cosas, de las bebidas que más se consume a nivel mundial, pero también por esa misma razón te hace saber que, güey, si es el número uno o el número dos de las cosas que más se consumen a nivel internacional, te está haciendo saber que hay una gran demanda debido a que hay una gran necesidad de consumo sobre este. Entonces tienes que tener en cuenta que no vas a entrar a un business donde hay pocos jugando, hay un chingo jugando, güey. Y que gran parte de la gente que a lo mejor ya está en el business ofrece lo que tú ya vas a estar ofreciendo. Y es donde aquí empieza el reto de verdad. ¿Qué tanto es lo que aspiras? ¿Qué tanto es lo que quieres? ¿Quieres ser nomás distribuidor de unos cuantos? ¿Quieres un poco de mayoreo? O sea, va a depender qué es lo que quieres, güey. Así que yo creo que esa es una de las cosas que definitivamente la consistencia y no dropear te va a hacer saber sobre estas cosas, pero también de cómo llevarlas para que puedas llegar a esa meta que quieres, siendo realista definitivamente. Pero sí de sí, te digo, vas a tener que responderte esa pregunta de qué es lo que quieres conseguir con lo que estás haciendo para que te des cuenta más rápido sobre si eso que estás haciendo te va a llevar rápido, si tu intención es llegar rápido hacia eso que estás buscando. Así que eso te lo dejo de tarea, pero neta, trata de contestarte esa pregunta porque, pues sí, o sea, imagínate, si le estás invirtiendo tiempo y no te has hecho esa pregunta ni investigado lo suficiente, hay creo ya muchos casos, incluso hasta personalmente, como te lo acabo de hacer saber, que, o sea, güey, si quieres feria rápido, güey, el café no va a ser de ese lado, güey. Yo creo que la única manera de conseguir feria rápida en el caso del café sería a lo mejor como cafetería, güey, definitivamente. Pero para tener una cafetería tienes que tener una demanda para que sea rentable. Estás hablando que de una cafetería el margen por bebida es de como hasta 50% por ahí, ya contemplando pues bueno la reinversión y pues sin contemplar a lo mejor porque si ya tienes pues si tienes un lugar que paga renta, pagas empleados, pues bueno, sigue siendo un business que genuinamente va a depender mucho de la demanda que tengas, pero creo que es la que más se acerca a la que te puede dejar feria más rápido. Pero fuera de ahí, pues bueno, grano y todo este rollo, te digo, y más si te quieres meter al grano de especialidad, pues bueno, tus dineros para atrás no van a ser de tanto porcentaje, pero pues a la largo plazo podría funcionarte si te mantienes presente, consistente y pues con esa demanda. Si es a largo, pues bueno, no hay pedo, mantente y nomás ármate de un buen equipo y mantente consistente sobre el juego y créeme que eso te va a estar dando resultados a corto y también a largo plazo. Otro de los temas también que me gustaría tocar como tercer tema es el precio de tu producto, güey. Creo que una de las cosas de los tabús que yo siempre había tenido y tengo a veces todavía, no te voy a mentir, es sobre cuánto cargar, ¿no? Sobre un producto o cuánto cargar sobre un servicio. Y es que, verga, es que sí es algo complejo porque más que nada hay una cuestión emocional donde uno a veces piensa que está dando más en cuanto a valor, pero a veces cuando ves que, o sea, lo expones, lo que estás haciendo, o sea, lo quieres monetizar y no hay una respuesta para atrás, o sea, de parte de la gente, que muchas las veces incluso te sigue, te hace cuestionarte sobre si lo que estoy tratando de pues exponer o dar vale eso que estoy pues dándole el valor, ¿no? Y creo que aquí juega un papel psicológico muy importante, y esto ya es mera opinión personal porque lo he experimentado de primera, y es que es en cuanto a la seguridad también que tú tengas. Y aquí creo que sí entra una locura personal, güey, porque, o sea, yo creo que el valor uno se lo tiene que dar porque si esperas a que la gente se lo dé, nunca vas a tenerlos satisfechos.
pero creo que también aquí juega un tema importante, güey, sobre hacia qué tipo de público quieres ir dirigido. Porque, a ver, no le vas a ir a vender algo de pinches 100,000 pesos a un güey de clase baja, ¿no? O sea, aunque él quiera comprártelo, no te lo va a poder comprar o al menos no vas a tener la respuesta de ese tipo de clientela de clase baja durante, pues, en su mayoría de su tiempo, ¿no? Digo, en la mayoría de los casos. Entonces, creo que sí va a importar mucho hacia qué público vas dirigido y en base a eso se realiza también cuánto cargar sin menospreciar tu trabajo y tu tiempo, ¿ok? Porque uno cuando anda hustling, güey, o sea, cuando vas empezando, vas a dar tiempo que te guste o no, güey. O sea, es algo, una realidad. O sea, yo me doy cuenta de que nada, güey, valora tu tiempo y lo que quieras. O sea, sí, güey. Pero a ver, voy empezando, güey. Yo ahorita necesito vender. Entonces, digo, no quiere decir que voy a regalar mi trabajo. Pero si ahorita el interés está más de este lado y me va a dar ese resultado rápido que necesito para seguir trabajando en este proyecto, me voy a mantener en este. Y aparte, no, aparte de ganar dinero, sí, no solo ganas dinero, sino ganas experiencia también, ¿sabes? Entonces ganas experiencia y bueno, y si ya la tienes, pues sobre eso lo vas a utilizar y vamos a estar jugando de una manera diferente para apuntarle pues a una clientela que pague pues o que tenga el poder adquisitivo de poder pagar más para poder resolver problemas eh, más comunes a ese tipo de grados, ¿no? Porque creo que todo se basa en problemas. Creo que uno a veces un trata de vender un resultado sobre un problema que no existe o ni siquiera las personas lo tienen en ese nicho o no solo en eso, sino en ese tipo de clientela que estás apuntándole, güey. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer muy mal cuando estás vendiendo un producto, güey. Y una de las así cositas rápidas que te podría estar diciendo, güey, es simplemente tratar de convencer o tratar de hacer ver un problema a un cliente que a veces, muchas veces no lo ve. Y es que aquí creo que hay mejores maneras de hacerlo, porque cuando uno sabe, o sea, sabe lo que se está haciendo mal y se está haciendo bien, en mi caso como en los servicios de suele ser capacitaciones o cuando soluciono problemas cuando hay en el expreso, ¿no? Y bueno, o sea, te voy a mentir, o sea, no te voy a mentir, la gran parte de las veces los baristas, o sea, es bien raro que tú te encuentres a un barista máster, o sea, un barista que le sepa de arriba para abajo, güey. Eso es la verdad, o sea, hay que entender que, como, y esto va muy relacionado al primer tema que estábamos hablando. Somos un micronicho, güey. O sea, los home enthusiasts sabemos muchas cosas y por esta misma razón no nos casamos con cosas simples porque somos más conscientes de que el problema es todavía mayor y hay una mayor complejidad sobre las cosas que hacemos. Entonces esto a veces puede tender a ser algo no tan bueno cuando tratamos de capacitar porque aquí nos dirigimos a lo mismo. O sea, el interés todavía no está ahí, ni la preocupación muchas de las veces está. No digo que esto va a ser para todos, definitivamente debe haber gente que sí se va a preocupar, ¿no? Pero la gran mayoría no está todavía en ese punto, güey. Y eso a mí me hizo entender también que tenía que simplificar más las cosas para brindar el mismo resultado, sin tener que menospreciar la complejidad del proceso y de las cosas, ¿no? Entonces aquí es donde uno, pues personalmente en mi caso, por ejemplo, o sea, yo no me iba a hablarle de solubilidad al güey, o sea, al barista, ni mucho menos, porque son cosas que no lo iba, aparte, si no tiene el interés, no se le van a quedar, güey, y tienes que entender que por pinche naturaleza el vato ni siquiera se va a acordar de una tercera parte de lo que le diga. Entonces, son cosas que tienen que estar practicando y que uno personalmente quiere estar implementando y mejorando, porque ese es otro tema. Entonces, aquí es donde juega otro papel importante de saber, güey, qué cosas y de qué manera, pues, poder atender el problema y monetizarlo, ¿no? Porque a veces más, menos complejo de lo que uno piensa, pero lo entiendo, o sea, a veces cuando eres tan consciente de las cosas, pues sí sueles a veces no sobrecomplicar, pero hacerte un poquito la vida un poco más compleja al momento de poner un precio sobre algo, cuando el cliente pues no lo está viendo, ¿no? Entonces, a veces es tan simple porque a lo mejor para ti, a lo mejor imagínate, vas a dar un curso y tú dices, no más es algo bien básico, güey.
voy a cobrar 500 pesos, ¿no? Pero a lo mejor para el dueño, güey, es algo que ha estado sufriendo, güey, que ha estado batallando. Y no solo aplica para cursos, aplica para servicio. A lo mejor tú vas a ir y a estarlo atendiendo una vez a la semana, güey. Pero a lo mejor esa semana para él va a ser súper valiosa, güey. A tal punto que llegas a ese tipo de clientes que el dinero no es un factor que realmente se interponga sobre el problema real, ¿sabes? Y es algo que yo he entendido y que la vida me ha estado poniendo alrededor de este tipo de gente, donde el factor dinero sí obviamente es importante, influye definitivamente, pero no es el problema de raíz principal. O sea, el problema siempre se dirige al problema real, al dolor, que es simplemente a lo mejor, por ejemplo, calibrar. No saben ni cómo chingados calibrar. Entonces, si yo puedo estar asegurando calibrar o mantener ese dolor lo más fuera de su preocupación, haciéndole saber que voy a estar yo al tanto de eso y atendiéndolo, para esa persona no va a tener precio eso que voy a estar haciendo, porque no le estoy quitando dinero, güey. O sea, obviamente estamos cobrando, ¿no? Definitivamente. Pero le estamos quitando algo que para él significaba más allá de feria, güey. No se trata de abusar ni mucho menos, por eso también uno tiene que ser honesto con su trabajo, que tu intención sea realmente ayudar a la otra persona, güey, porque en serio te contaría tanta gente en serio cabrona en el mal sentido que se aprovecha de mucha gente, güey. O sea, cuando yo llego a incluso a dar cursos o eso, o sea, me doy cuenta de gente que cobra el triple de lo que cobro, güey. Y, güey, nomás te das cuenta de lo que les enseñan y dices, güey, no puedo creer que hay el triple de gente que cobra, o sea, cobra el triple que yo y está enseñando esta barbaridad. O sea, al final no resuelven ningún tipo de problema, güey. O sea, imagínate, güeyes que toman 2 cursos seguidos y que al final terminan conmigo, o sea, ya resuelven ese problema, o sea, ya es dinero que ya perdieron, o sea, es a lo que voy a decir, hay tantas personas en serio que te podría decir que se enfocan simplemente no en vender humo, güey, sino en cobrar nada más. Y no atienden ni siquiera al problema. Eso es lo más culé que te puede pasar. Y es por esa razón que yo desde que he empezado me he enfocado en, a ver, güey, ¿cuál es tu problema? Quiero ayudarte de verdad. Y sobre esto hablamos sobre el precio definitivamente, pero hay que enfocarnos y la intención sigue siendo resolver el problema o el dolor y darte ese resultado que estás buscando. O sea, porque eso siempre tiene que ser la intención, güey. Y neta, yo en serio veo gente que a la bestia, güey, o sea, se aprovecha, güey. O te da los resultados, pero que ni siquiera son los prometidos. eh, Sin fin de cosas. Pero bueno, yo creo que al final uno no debe tener miedo al cobrar, pero sí hay que ser honesto al momento de cobrar. Y también, si realmente tu intención es ayudar, un acuerdo, güey. Siempre existen los acuerdos. Hay formas de negociar. La negociación siempre ha existido. ¿Y por qué no, güey? A ver, si yo te voy a garantizar ayudarte, hay que hacer negocio, güey. Donde al final ambos ganamos, güey. Y creo que eso es lo más importante. Cuando la intención está de por medio y la ayuda y el servicio sigue siendo lo más importante. Pero sí, así que si algo te puede servir es que más allá de ver el precio, güey, trata, perdón, de brindarle el resultado al cliente. Este, y sobre eso también vas a ir viendo si realmente el cliente quería resolver el problema o no, güey, porque hay gente igual, o sea, que quiere que le resuelvas todo, güey, y de lo más con el más mínimo, güey, considerando que, pues bueno, ahí te das cuenta que ni siquiera quiere resolver el problema. O sea, a lo mejor lo quiere resolver, pero no está dispuesto tampoco a invertir para que eso realmente se esté solucionando, vaya. Y es donde uno pues sí puede empezarse a valorar y negociar, porque eso es muy normal, ¿eh? O sea, la gente siempre trata de, siempre, güey, la gente, al menos la cliente equivocada, va siempre a tratar de buscar el resultado con el más mínimo de inversión, güey. Cuando en realidad lo único que los ata a ese problema es que no están dispuestos a invertirle a ese problema. Es por eso que al final nunca solucionan nada. Pero bueno, eso ya son otras pláticas, ¿no? Yo creo que el último tema ya para cerrar es escuchar. El café literal me enseñó a escuchar más que hablar. Y es algo que muy sinceramente te puedo expresar en esta última fase del video. Feedback de los clientes, observar qué piden, ajustar sin traicionar la visión y sobre eso también hacer cambios y reconocer cuando no estás haciendo las cosas de la mejor manera. Creo que
el feedback es muy importante y genuinamente la gente te va a decir qué es lo que quiere, literal. O sea, la gente misma te hace saber cuando estás haciendo algo mal y cuando realmente necesitas cambiar algo, y sobre eso creo que se abre una oportunidad de cambio para bien. Um, y más cuando pasa muchas veces, ¿sabes? O sea, cuando esa constante petición está ahí, es cuando más le tienes que hacer caso. Hice muchos cambios gracias a escuchar y también pues darle ese valor percibido, ¿no? Entonces, oh, bueno, se me descargó mi cámara, pero ya para terminar. Entonces, les digo, hay que escuchar, güey. Hay que escuchar, es muy importante porque eso les va a hacer muchas de las veces cambiar para bien. Porque a veces cuando solo te quedas con tu propio feedback o lo que tú consideras que está bien o no, te cierras en una burbuja, ¿sabes? Y hay que entender que no siempre tenemos las mejores respuestas o todas las respuestas. Es por eso que tener un círculo saludable o gente que te frecuenta, perdón, te hace saber cositas, son cosas que uno puede tomar a consideración e implementarlas y experimentar, güey, ¿sabes? Eso es lo que al final te puede estar dando esos resultados, esos cambios que a veces son necesarios, ¿sabes? No se estén rajando, güey. Créanme que tarde o temprano van a llegar a la gente indicada si se mantienen consistentes y abiertos a hacer cambios, que estén apegados y se sigan apegando a su visión. Entonces eso es lo que los va a ayudar siempre, güey. Entonces siempre traten de apegarse a su visión, güey, y que los cambios los estén impulsando siempre a estar más cerca de esa visión que están queriendo, a esa visión que están queriendo llegar, güey. Pero pues nada, eso sería todo y pues me despido. Los veo en el otro video. Feliz año nuevo.